Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y como cada martes le damos la bienvenida a este espacio al profesor universitario y periodista independiente Jorge Santa Cruz. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, Ceci, muy bien, muchísimas gracias. La saludo con el gusto de siempre, igual al equipo y a la audiencia. Con sentimientos encontrados, veía la pieza que presentaron antes del corte y reflexionaba acerca de que ese crimen se quedó impune. 400,000 víctimas mortales han muerto y han sufrido las consecuencias de las radiaciones. Pero bueno, Ceci, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, profesor. Y al parecer no aprendemos nada de esto que veíamos en la nota anterior de que ocurrió en Japón y pues estamos ya tal vez ante un posible accidente nuclear que podría ocurrir. Veíamos también una nota previa en donde la comunidad internacional se está manifestando por lo que está sucediendo en el área de Zaporilla, en la central nuclear, en donde tanto Rusia como Ucrania se están acusando mutuamente de estar atacando esta central nuclear y que podría ocasionar un accidente que podría traer graves consecuencias, profesor. Así es, coincido plenamente con usted. Las élites gobernantes no han aprendido o no han querido aprender de las lecciones de la historia. Y tal vez esas élites no quieran aprender, aunque sepan de los riesgos, porque se sienten seguras, se sienten protegidas. El caso es, Ceci, que como usted lo indicaba, el 20 de julio pasado, hace unos cuantos días, se llevó a cabo un primer ataque con 3 drones en contra de la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania. Para que nuestro público tenga una idea, me gustaría rememorar lo que fue el accidente de la planta nuclear de Chernobyl en 1986, donde estalló un reactor, Ceci, y afectó con la radiación a 150,000 kilómetros cuadrados. Entre ellos, los más afectados fueron los países nórdicos. En Zaporilla, Ceci, hay 6 reactores nucleares. Aún así, el 20 de julio pasado, alguien envió 3 drones y atacaron la central nuclear. El director general de la Organización del Tratado, perdóneme, de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, señala que es un peligro real, pero a pesar de que reconoce que es un peligro real, la agencia que encabeza no actúa. Y lo que es peor, entre el 5 y el 6 de agosto lanzaron contra la central nuclear de Zaporilla proyectiles de muy grueso calibre, es decir, 152 milímetros. ¿Y qué hemos escuchado hasta ahora? Recriminaciones mutuas. Rusia acusa a Ucrania. Ucrania acusa a Rusia. Occidente está impávido y la seguridad de cientos de millones de personas está en vilo. La conclusión primera sería, Ceci, de que el actual orden mundial sigue siendo defectuoso y que se tendría que investigar a quién o a quiénes conviene el hostigar a esta planta nuclear de Zaporilla, que según las autoridades rusas, en este momento funciona de manera adecuada. Es decir, Profesor, entonces la central de Zaporilla es mucho más grande de lo que era Chernobyl. en ese sentido, tiene mucha mayor capacidad, por supuesto, por supuesto. Okay. En Chernobyl estalló solamente uno de los reactores. Si mal no recuerdo, había 3. En Zaporilla son 6. El dato lo tengo que corroborar. Pero lo que me parece suicida, no quiero usar términos más grandilocuentes porque tampoco se trata de causar alarma. Lo que me parece suicida es que lancen ataques militares contra Zaporilla.
Claro, Eso es una gran irresponsabilidad. por supuesto, vale la pena recordar, profesor, que desde marzo, poco después de que iniciara esta intervención militar por parte de Rusia, los rusos tomaron esta zona, incluyendo, pues bueno, la central nuclear, ¿no? Entonces, es lo que mucha gente dice. ¿Cómo es posible que los mismos rusos estén autoatacando a su ejército o a los militares que se encuentran o que han tomado esta central? Es que eso es lo que indica la lógica, Ceci. Si los rusos tienen el control de la central nuclear de Zaporizhia, que es la tercera central nuclear del mundo y la más importante en Europa, ¿qué caso tiene que los rusos se ataquen a sí mismos? Claro, podrán alegar que los rusos pueden montar ataques de falsa bandera para justificar. Ya los rusos anunciaron que llevarán a cabo una consulta para que Zaporizhia se reincorpore a lo que fue la Unión Soviética, que es hoy la Federación de Rusia. Sin embargo, me parece suicida que ocurra esto y le voy a decir por qué. El presidente Putin se está jugando su futuro político. En marzo del 2024 habrá elecciones. Y para ello, para continuar en el poder, necesita entregar buenas cuentas en Ucrania. Buenas cuentas desde el punto de vista ruso, ¿no? Imagínese que se provoque una catástrofe nuclear en Zaporizhia y que se descubra que esa catástrofe la provocó Putin. Adiós a Putin como presidente, adiós al proyecto de Putin como presidente, adiós a la alianza contra China, perdón, a la alianza con China en contra del acoso occidental. Entonces, lo más probable, y perdone que especule, lo más probable es que si no es Ucrania, por lo menos sean mercenarios al servicio de alguien en Occidente que quieran un problema mayúsculo. Y además, en dado caso de que ocurriera una catástrofe, un accidente nuclear, pues las consecuencias no únicamente afectarían a Ucrania, también afectarían a la misma Rusia y al resto de Europa, profesor. Por supuesto, porque Zaporizhia está muy cerca de Rusia y muy cerca de Moldavia. Con decirle que Rumania ya le solicitó a su población que se haga con pastillas de yodo por si hay alguna fuga nuclear. Entonces, es lo que le decía, si hay una catástrofe nuclear en Zaporizhia, de los primeros afectados serían los rusos. Entonces, es difícil pensar que el Kremlin en este momento esté detrás de estos ataques. Y bueno, ¿qué hace la ONU? ¿Qué hace el señor Guterres, el secretario general? Pues es experto en discursos dramáticos, pero se ve que ni Guterres ni el Consejo de Seguridad, dominado por las potencias occidentales, pues mueven un dedo, ¿no? A eso iba precisamente. ¿Qué se puede hacer para garantizar la seguridad en esta central nuclear? ¿Cuál debe de ser actuar de la comunidad internacional, incluyendo pues al Organismo Internacional de Energía Atómica, en donde pues previamente, y usted ya lo comentaba, Rusia ya había solicitado una visita a la central de Zaporizhia, algo que Ucrania había recriminado? Sin embargo, según yo, no se realizó esta visita. ¿Cuál debería ser el actuar de la comunidad internacional ante este riesgo que, insistimos, podría afectar pues no nada más a estos países, sino al resto del planeta? Sí, en su pregunta está la respuesta, Ceci. Es una pregunta muy acertada, como siempre. Que la Organización Internacional de Energía Atómica haga una visita urgente, una verificación urgente a Zaporizhia, y que, por otro lado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exhorte a un cese el fuego en Ucrania y sobre todo en esa parte, un cese el fuego hasta que se investigue qué tan segura está la planta. Lo que pasa es que los occidentales a través de Ucrania no han podido desalojar a los rusos están en Zaporizhia, están en Gerson. Ya ve que hubo un ataque contra un aeródromo en Crimea, están en Donetsk, Lugansk, en fin. Y me da la impresión de que porque los rusos siguen ahí, no los han podido seguir, han dejado que crezca este problema. Pero debe
es urgente que la Organización Internacional de Energía Atómica se presente y decrete un alto a las hostilidades vía el Consejo de Seguridad. ¿Esto lo debe de hacer la ONU a petición de la Organización de las Naciones Unidas o de qué manera se puede solicitar? Porque ya lo ha hecho previamente Rusia. Sí, lo puede hacer la Agencia Internacional de Energía Atómica y lo pueden hacer Rusia y China, por supuesto. Y se puede convocar a una sesión urgente del Consejo de Seguridad que tiene 15 miembros y de los 15 miembros, de los 9 que no son permanentes, hacer este exhorto es verdaderamente urgente y necesario. Profesor, siguiendo con el tema de Ucrania, esta semana veíamos que pues mucha población civil, ucranianos, huían a zonas que pues se encuentran tomadas por los rusos. ¿Cuál es la situación actualmente precisamente para la sociedad civil, para los ciudadanos ucranianos? Pues uno pensaría que preferirían pues alejarse de zonas que estén tomadas por los rusos, de acuerdo a lo que nos muestran pues las agencias de noticias, ¿no? Que dicen que los rusos están realizando matanzas de civiles ucranianos, de población civil. Sin embargo, estamos viendo esta huida de los mismos ucranianos a zonas tomadas por los rusos. ¿Cuál es la razón, profesor? Su servidor entiende que se trata de población ucraniana de origen eslavo, es decir, que tiene una identificación étnica con los rusos y que además es ruso parlante. Por lo demás, mire, a pesar de que la propaganda ha sido manejada de manera quirúrgica por los aliados, por los occidentales, ahí tiene usted lo que sucedió y la foto que circuló del presidente Zelensky en una revista de las llamadas revistas rosas, su revista de corazón. Entonces, todo indica a que se sienten más seguros del lado ruso que del lado ucraniano, donde su servidor tiene la impresión, sin justificar a Putin, o sea, yo no justifico, un analista no tiene necesariamente por qué tener posiciones ideológicas, sin justificar a Putin, uno pensaría que la población ucraniana que se está yendo del otro lado, al lado dominado por los rusos, se siente más segura allá que de este lado. Así es. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Como siempre, estaremos en contacto la próxima semana con usted. Le mandamos un abrazo y que pase muy bonito martes. Muchas gracias. Qué placer. Gracias. Hasta luego.